seguir en la senda que tú me trazaste. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Muchos que ayer caminaron por la senda que estoy transitando, hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Hoy no están porque fracasaron, dejándolo todo porque se cansaron. Los traidores no entran a los cielos, como Judas no se convirtieron. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Fueron falsos que siempre fingieron la falsa apariencia del que no entra al cielo. Cuando el Padre decida llamarnos, solo fieles serán coronados. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. No me suelte tu mano un instante, no quiero quedarme ni ser un cobarde. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sea Dios glorificado para siempre. Con una alabanza grande puede tomar su lugar. Aleluya. Qué bueno es Dios. No cese de alabar al Señor. Aquí no está prohibido alabar a Dios. Está prohibido quedarse dormido, pero alabar a Dios no está prohibido. Y les voy a hablar acerca de la plaga del pecado. ¿Qué es una plaga? Según la Biblia, es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Según lo natural, conocemos todos los seres humanos que ya hemos vivido un tiempo, tal vez un niño muy inexperto por su edad, no sabe qué será una plaga, pero los demás sabemos qué es una plaga. No le digo a cuánto les ha picado una pulga porque les da vergüenza. ¿A cuánto les ha picado un piojo? Esperamos que no tengan ni pulgas ni piojos aquí hoy. Pero eso es común
y lo sabemos. Pero hay otras plagas, por ejemplo, esa plaga del zancudo que ha matado ya a varios acá en estos meses pasados y sigue matando. Es una plaga que se desplaza de diferentes lugares y que según los expertos puede tener un radio de acción, un solo zancudo, entre 800 o 1000 metros, o sea, 1 kilómetro a la redonda. De aquí a 1 kilómetro puede haber una contaminación, un pozo contaminado de agua, y ese zancudo viaja desde allá a buscar al que se deja. A mí me buscan mucho los zancudos, pero que me piquen es otra cosa. Eso depende de uno, si se deja. Alabado sea Dios. Pero la plaga, son muchas las que la Biblia habla también de esas plagas destructoras que no solamente son insectos, son otros acontecimientos en la tierra que pueden destruir, que se convierten en una plaga. Un invierno incontrolable se puede convertir en una plaga, porque por todas partes va a destruir por donde pasa y donde está asentándose. El pecado es una plaga terrible, es una plaga. Y en esta parte de la Escritura nos habla de esa plaga. Una plaga que se convirtió en un virus, en una bacteria que se metió en la sangre de los seres humanos desde que Adán le falló a Dios. Y me llama la atención la forma como la palabra establece este proceso maligno de esa plaga llamada el pecado. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por un hombre. Porque esa bacteria maligna, esa plaga, se metió en la sangre del primer hombre. Por eso no dice que entró por una mujer, entró por un hombre, porque eso está en la sangre. Y la que engendra no es la mujer, es el hombre. Y en el hombre es que va esa bacteria maligna del pecado. Pero esta postura, esta frase que dice que el pecado entró al mundo por un hombre, nos llama la atención, porque el pecado no necesita entrar por una multitud. El pecado entra por una persona. Yo no sé si usted se ha dado cuenta por qué hay pecado en su casa. ¿Por qué hay tantos conflictos y tantas penalidades y hasta maldiciones en su propia casa? El pecado no entra solo, entra a través de alguien. Y el pecado puede entrar a través de un hijo, de una hija. Por ahí entró la contaminación y entra para destruir. El pecado no viene a jugar con nadie.
el pecado mata, destruye, desfigura completamente la forma de los principios morales, desfigura lo que la persona es. Una persona que se guarda del pecado es totalmente diferente a la otra persona que está viviendo en ese pecado. Y si el pecado entró al mundo por un hombre, también entrará a la casa de cualquiera de nosotros si no guardamos las puertas de nuestra casa y guardamos las puertas de las amistades. Aleluya. Porque hay creyentes que no tienen cuidado con las personas que llegan a su casa, que invitan a su casa. Hay gente creyente, entre comillas, que invitan a su casa personas que allí van a fumar, van a beber licor en la sala de la casa de aquel cristiano, entre comillas. Porque yo como cristiano tengo que ver a quién le voy a dar entrada a la casa, aunque sea para saludar. Por eso la casa tiene una puerta. Y usted puede pararse en la puerta cuando la persona no es digna que entre. Y no es digno, no simplemente porque no está a la altura suya socialmente hablando. No es digno por la vida que vive y con lo que pretende entrar. Yo no sé si alguno de ustedes sería capaz de dejar entrar a su casa y mandar sentar en la sala de su casa a alguien con una botella de licor, porque es mi amigo, porque fue mi amigo. O le pide permiso para fumar marihuana ahí en la sala de su casa. O le pide permiso para fumar cigarrillo. O para drogarse de otra manera. ¿Qué es lo que está entrando? El pecado. Note que el pecado entró al mundo y lo introdujo un hombre. Pero a su casa también puede ser un hombre, una mujer, un adolescente, entrar con inmoralidades, con suciedades. ¿Cuántos padres de familia en la misma sala de la casa, padres de familia cristianos, allí en la misma sala de la casa, sus hijas se han prostituido en los mismos sillones de la casa? Cualquiera dirá, por eso no me gusta que ese pastor predique, porque es demasiado exagerado. Es que hemos visto muchas cosas. Hemos visto tantas cosas y tantas cosas que han ocurrido dentro de la vida del ámbito espiritual, que la niña la llevaban al colegio, la iban a traer, la guardaban y todo, pero en la misma sala de su casa se prostituyó. Allí concibió el primer hijo que tiene. ¿Por qué? Porque el pecado puede entrar por alguien. Y usted tiene que saber y velar cada hombre que es una autoridad en su casa. A ver, levante la mano los hombres, los hombres. Usted es una autoridad en su casa. Y allí entra lo que usted autorice. Ah, pero la señora puede decir, no, es que yo no tengo marido, tengo hijos, pero no tengo marido. Pues usted es la cabeza de esa casa. Sí, señora.
Y allí no puede entrar quien le dé la gana entrar. Porque es amigo de mi hijo, entonces de mi hija, de mi primo, de mi sobrino. Puede entrar con lo que quiera y contagiar y llevar demonios a su casa. Hay que tener cuidado con eso. Alabado sea el Señor. Cuando esos equipos de sonido eran la modalidad y estaban en moda, muchas casas se contaminaron. Muchos hogares cristianos perdieron el testimonio porque esos equipos sonaban con música del mundo, música sucia, sonaban cuando no estaba el padre, cuando estaba la madre, que era más floja para corregir el pecado. El hijo ponía el equipo a todo volumen y lo oían los vecinos de un lado, del otro lado, y todos decían: qué rara esa música. Si ahí son cristianos, ahí son cristianos. Sí, ahí son cristianos a ratos. Y entonces el testimonio se va deteriorando, se va cayendo. Y cuando esa señora o ese caballero sale a invitar a algún vecino a la iglesia, la respuesta es: para ser como usted, mejor me quedo como estoy. Mira, hermano, el pecado entró, se metió. Y mire la forma tan terrible: poder en la sangre de Cristo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Detrás del pecado que entró por un hombre, lo seguía la muerte. Y se metió la muerte. La muerte espiritual. Cuando conocimos a Cristo, según la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso no es un cuento. Es que esa muerte la sentimos todos los que fuimos arrastrados por el pecado en el mundo. Destruidos, unos peor que otros, unos más revolcados que otros, pero acabados, porque detrás del pecado entró la muerte y mató el alma, el espíritu. Estaban muertos en delitos y pecados. Sí, Señor. Entró la muerte. Y mire, no se quedó ahí. Por eso entró por la sangre. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Comenzó con uno. La muerte se metió detrás del pecado y luego traspasó a todos los hombres. Qué terrible, hermano. A todos los hombres les transmitió esa bacteria peligrosa y terrible, mortal, infernal, llamada el pecado. Se metió y traspasó y se metió a todos los hombres. ¿Y cuál fue el resultado? Por cuanto todos pecaron. No se libró nadie. Que alguien le aparezca a usted diciéndole: no, yo soy buena gente. No, es un buen pecador. Como algunos dicen: yo quisiera haber sido como el ladrón que estaba crucificado allí a la derecha. El ladrón no fue crucificado, fue colgado. Pero algunos dicen, para justificar su maldad: yo soy como aquel que estaba a la derecha, que fue el buen ladrón. No, no hay ladrón bueno. O puede ser bueno, pero para robar. No bueno en conducta, no bueno en moralidad. Alabado sea Dios.
El pecado entró, se metió la muerte detrás de él y luego la muerte pasó a todos, se llevó arrastrando a toda la humanidad. No hay nadie que pueda decir que no tiene pecado. Nadie. Nadie. Por eso toda persona en esta tierra, usted que me escucha, amigo, hermano, a medias tintas, usted que me oye a través de estos canales de televisión, de estos medios de comunicación, alabado sea Dios. Toda persona tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, porque en todo el que nazca en esta tierra nace hecho un pecador. Un pecador. Claro, tiene un tiempo de inocencia porque no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Pero una vez empiece a correr el tiempo en esa criatura y ya llegue a 4 o 5 años, empieza a distinguir lo malo y lo bueno y a conocer la malicia, la mentira, la hipocresía, la falsedad. Terrible, terrible. Y entre más sigue creciendo, ya con la bacteria del pecado adentro, se le va desarrollando. Hay bacterias que están en el organismo que no se le desarrollan a todas las personas. Pero al que se le desarrollan, lo tiran, lo doblegan, lo meten en graves problemas. Alabado sea Dios. Pero la bacteria del pecado sí se metió y se desarrolla a medida que la persona va creciendo. Porque el pecado pasó a todos los hombres. Y es una plaga que nadie ha podido controlar. Y que entre más pasa el tiempo, corre el tiempo y se acerca aquel día de la iglesia a irse de la tierra, hermano, el mundo más se nota su pudrición, su descomposición, su inmundicia, que en el tiempo que estamos viviendo, para que un joven, una señorita pueda vivir una vida honesta, íntegra delante de Dios, tiene que vivir buscando a Dios en las rodillas. Si le huye a la oración, si le huye al estudio de la palabra, si le huye a congregarse, se convierte en una marioneta, en un bulto de carne al servicio del mundo. Definitivamente, sea hombre o mujer, porque no podrá sostenerse por la presión que el mundo ejerce en contra de la moral, de los principios, en contra de la mente, del corazón. Son ataques todo el tiempo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de videos, de pornografía. Todo el tiempo le está tirando a ese teléfono que tiene inmundicia. Y si se detiene a mirar lo que le sale, pues le va a salir más rápido. Y cada vez que enciende el teléfono, lo que le aparece es eso. Y si se detiene viendo una página de brujería, de satanismo, cada vez que enciende el teléfono le aparece ahí Satanás, que el Señor lo reprenda. Sostenerse en este tiempo que estamos viviendo en santidad y pureza no es para muchos. No es para muchos. Como dice el dicho mexicano, es para machos.
mantenerse libre de inmundicia, de suciedad, de pecaminosidad, no es para todos. Y el Señor lo estableció, que el reino de Dios lo sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Los valientes son los únicos que pueden arrebatar el reino de Dios. El cobarde se queda botado. Sí, Señor, el cobarde se queda tirado en el camino. ¿Quién comience este camino de la fe? Son millones de personas que han iniciado este camino. Cada uno de nosotros conocemos un montón. Si entre todos uniéramos esos montones, salía una multitud que conocemos, que iniciaron el camino, que emprendieron el camino, pero usted los ve, los busca y no los encuentra. Y de pronto empieza a encontrárselos en el mundo. ¿Y qué le pasó? No, me vinieron problemas, me vinieron y me tuve que descarriar. Ese es un cobarde. Todo el que se aparte de Dios es un cobarde. Es un cobarde. ¿Por qué no le dice a su compañero? Dígaselo, no le va a pegar. Dígale, si usted se aparta de Dios será un cobarde. Será un cobarde. Será un cobarde. Y los cobardes no entrarán. ¿A dónde? ¿A dónde? Al reino de los cielos. La plaga del pecado ha destruido la humanidad y está dentro. Por eso el peor enemigo, escucha lo que le voy a decir, el peor enemigo suyo y mío no es el diablo. No, el diablo está detrás del pecado. Pero el peor enemigo es nuestra carne. Usted mismo tiene una batalla adentro, tiene un cuerpo de muerte, tiene un enemigo que es su carne. Si no, pruébelo cuando se anuncia una vigilia para que vea lo que la carne le dice. ¿Cómo se le ocurre a usted ser tan de ir a pasar toda la noche como un bombillo? Quédese durmiendo en su casa. Ese es el mensaje de la carne. Eso no fue el diablo, su carne. Un día de ayuno, ¿cómo va a aguantar hambre? Coma todo lo que pueda. Quédese en su casa. No, pero ¿qué van a decir? Declárese enfermo. Su carne no es el diablo. Claro, Satanás va a estar detrás. Aquí dice que el pecado entró por un hombre y detrás entró la muerte y detrás de la muerte pasó esa muerte a todos los hombres y todos pecamos. Definitivamente. Y entonces tenemos que luchar ¿contra quién? Contra nuestra propia carne. Alabado sea Dios. A Dios sea la gloria. Mira, hermano, si hablamos de plagas, y quiero hablarles un poquitito de las plagas que el Dios Altísimo tuvo que enviar. En el caso de Faraón, el Señor determinó sacar al pueblo
de la esclavitud, porque ya iban más de 400 años esclavos, y determinó sacarlos por el clamor de esas generaciones y de esas gentes que clamaban a Dios. Y llamó a Moisés. Y usted busca el capítulo 7 de Éxodo, encontramos acá. Les voy a dar un recuento corto de estas plagas. El capítulo 7, verso 7 dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Note eso. No eran niños, eran hombres adultos, maduros, pero con una autoridad, especialmente Moisés, de parte de Dios. Y fueron comisionados para ir a hablarle a alguien que no era fácil hablarle. Ese hombre iba a determinar si ellos vivían o no vivían, humanamente hablando. De hecho, que la última de las plagas que fueron lanzadas, Faraón le dijo a Moisés: que esta sea la última vez que yo le vea la cara. No lo quiero volver a ver. El día que lo vuelva a ver, lo voy a eliminar, a desbaratar, a desaparecer. Y Moisés dijo: has dicho una gran verdad. Nunca más te volveré a ver la cara. Porque ya Dios le había revelado a Moisés que allí en el mar iba a ser sepultado él, su caballería, su gloria, su orgullo, su vanidad, su soberbia, iban a ser enterrados. Pero le dijo, ese pecador atrevido se atrevió a decirle: si lo vuelvo a ver, lo elimino. Y qué tremendo, porque los capítulos 7 al 10 del libro de Éxodo registran 10 plagas que fueron enviadas a Egipto y golpeaban primero el palacio del rey. Primero era Faraón, el golpe le caía y se regaba por todo el país. Y fueron plagas terribles, hermano. Terribles. Terribles. Solo le leo los títulos porque no nos vamos a detener ahí. Pero, por ejemplo, el capítulo 7 dice: la plaga de la sangre. El capítulo 8 registra la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de moscas, la plaga de granizo. Todas esas plagas eran enviadas, autorizadas por el Dios Altísimo. La plaga de langostas, la plaga de tinieblas. Mire cuántas plagas. Y la plaga de la muerte, directamente, que destruyó a todos los primogénitos que habían dentro de Egipto. Hermano, y me llama la atención porque cuando el Señor habló de la destrucción de los primogénitos, hubieron varios elementos que sobresalen. Entre ellos, mandó a que las puertas, los dinteles de las puertas de las casas fueran
pintadas con una brocha, con un lebrillo, con sangre de corderos que habían sido muertos. Y cuando el ángel destructor pasaba y veía la sangre, no entraba a esa casa. Eso es un elemento poderoso, porque eso estaba señalizando o señalando espiritualmente, simbólicamente al Cordero de Dios. Y que a través de esa sangre del Cordero el mundo iba a ser salvo. Pero eso no se entendía en ese momento. En ese momento se entendía era que donde estaba la sangre puesta sobre la puerta de la casa, la destrucción no entraba. Y hoy, cuando la sangre de Cristo está sobre su vida, sobre la vida de una persona, la destrucción no va a entrar a su vida. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él. Por eso les decía anteriormente que hay que ver quién entra y qué entra a la casa y qué entra a hacer. Y detrás de ese puede entrar el diablo y entrar la maldición y entrar la destrucción y entrar bajeza tras bajeza. Y haciendo un paréntesis, le puedo dar un simple ejemplo. Muy sencillo. Cualquiera de sus hijos puede un día común y corriente llegar con unos zapatos de colores raros, siendo un varón, una camisa con flores por todos lados. Qué raro. Un pantalón de color raro. Y entrar y el papá y la mamá no ven ni oyen, sordos y ciegos. Pero si usted es un cristiano, tiene que de una vez, llegó ese muchacho así de la calle, siéntese aquí, vamos a hablar la palabra, vamos a mostrarle por la palabra, o es hombre o es mujer. Si no corrige, por ese que entró se va a meter la maldición, el pecado. Y el otro que le sigue o el menor a ese va a parecer igual. Y cuando se da cuenta, a usted se le dañó el nido. En lugar de pollo, lo que tiene es una nidada de patos. ¿Dónde está la autoridad? El discernimiento, el conocimiento. Peinaditos raros en los hombres, raros. Alabado sea Dios. Peinaditos raros, caminaditos raros, ademanes raros. Bueno, estamos hablando que si la sangre de Cristo está allí, no puede entrar el destructor. Pero allí entró un instrumento malo que va a llevar maldición a esa casa. A Dios sea la gloria. Como que los veo preocupados o asustados, pero levante su mano y dé un gloria a Dios grande. Esto no es para asustarse, sino para amarrarse bien el pantalón o la falda. Amarrársela bien y definir bien qué es lo que está pasando en su casa. Alabado sea el Señor. Y lo peor de todo es que algunos de esos
que ya fueron como autorizados, porque si se entró y el papá y la mamá no dicen nada, entonces el tipo da por sentado, el mini tipo da por sentado, bueno, aquí se puede hacer eso, y entonces al otro día o a la semana siguiente ya llega con su amigo. Con su amigo, desfigurado también, pero es mi amigo, y lo entra y hasta pide permiso a la mamá y al papá para darle posada. Usted dirá, qué exageración. No, esas son verdades reales, contundentes. La sangre de Cristo no puede estar allí puesta en una casa donde no hay vigilancia ni autoridad, donde no hay cabeza. No hay cabeza. ¿Sabe que en el libro de los jueces la Biblia enseña que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Han leído eso? ¿Por qué? ¿Por qué cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque no había rey, no había gobernante, no había cabeza en la nación. Y en una casa donde no hay quien gobierne, donde no hay quien haga cumplir las normas y las leyes de esa casa, cada uno hace lo que bien le parece. Que Dios nos tenga misericordia y nos ayude. Aleluya. Así que termina esas plagas con la plaga de la muerte, que es otro elemento importante que el Señor dijo que morirían, que esa plaga destruiría los primogénitos en el país. Así que se le murió el primero que la vaca tenía, el primero que la oveja tenía, que la cabra tenía, se murió, le dio un infarto y cayó. Nadie sabía por qué se estaban muriendo tanto. Y eran los primeros. El primer hijo que tuvo la señora, paro cardíaco, y se fue. Y empezó a haber y eso fue a la medianoche. Y empezó a haber un grito, hermano, un alarido y una bulla y un llanto. En todas las casas había llanto. Había llanto en los potreros. Había llanto entre las vacas. Entre los burros. Se murió el burro mayor. Usted dirá, gracias a Dios. Pero se murió. Se murió. Y cuando vienen a ver, también se había muerto el hijo de Faraón. La espada cayó, hermano, cayó y aniquiló y se llevó todo lo que el Señor había dicho que tenía que morir, todos los primogénitos. Y entonces esa noche don Faraón dijo, que se larguen de aquí. Un día nuestros enemigos dirán, ya no los volvemos a molestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ya no los volvemos a molestar. Dios ha levantado su espada y ha cobrado la factura que tenía ya muchos intereses. A Dios sea la gloria. Dios tarda, pero no olvida. A su nombre, gloria. Ay, hermano, pero nada se puede comparar
y busque el libro de Apocalipsis. Este es un recuentito ahí pequeño de las plagas, pero dentro del libro de Apocalipsis, alabado sea el Señor, porque en el mundo han habido muchas plagas de tinieblas, pero nada se compara con las plagas apocalípticas que están escritas y preparadas para un futuro inmediato, porque ahora sí es un futuro inmediato. Hermano, por ejemplo, los capítulos 9, capítulo 15, capítulo 16 de Apocalipsis muestran las plagas terribles que vendrán sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que se quedaron adorando al anticristo, sirviéndole a él. Los que vivieron una vida descarriada dentro del cristianismo se quedarán para formar parte y ser miembros de esa iglesia mundial. Cuyos dirigentes será el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, el falso profeta y el anticristo. La trilogía diabólica. Pero oiga, solo saqué un brevísimo resumen de esto, porque no nos da el tiempo, pero me llamó la atención, por ejemplo, el capítulo 9 de Apocalipsis. De cada uno le voy a dar algo de lo que allí está escrito. El capítulo 9, verso 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué más dice? Huirá de ellos. Hago una aclaración muy importante. La muerte huirá de aquel que quiere matarse, que quiere acabar con su vida por su propia cuenta. Pero la muerte vendrá a destruir a través de esas plagas, porque será la consumación de la ira de Dios, y Él sí tiene el derecho de matar o dejar vivo a quien quiera. Él, facultad soberana de Él. Pero que alguien se quedó y se va a tirar del puente del incienso abajo, pues cae, pero no se muere. Y si queda partido, queda vivo. Pero si es Dios que ejecutó una plaga, ahí le voy a leer lo que va a suceder. El versículo 18 al 21 del mismo capítulo 9 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos y dejaron de adorar
a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, vuelve a decir el verso 21, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¿Qué dice esto? Solo hay un detalle que quiero resaltar, y es que el tiempo de la gracia empezó en el Calvario, cuando Cristo entregaba su espíritu al Padre. Murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Yo no sé si usted lo sabe, pero Cristo murió por mí. Él murió por mí. Aleluya. Y murió por mí. Hizo una provisión redentiva de salvación. Y gloria a Dios, a su nombre, por ese día de la redención, por haber pensado en mí. Aleluya. Aleluya. Por haber pensado en usted que estaba perdido. Gloria a ese día. El día de la redención. Y ese tiempo se estableció desde el Calvario hasta el día que sea arrebatada la iglesia al cielo. Toda persona que endureció su corazón, que nunca quiso obedecer, que nunca quiso cederle a la enseñanza divina, a servir a Dios, se quedará del levantamiento de la iglesia. Pero oiga lo que le quiero decir: se quedará endurecido y creará en él un resentimiento terrible de odio contra Dios por cada plaga que va a estar cayendo sobre la tierra. En lugar de despertarse y humillarse, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hermano y hermana, no juegue con su salvación. No juegues con su vida cristiana. No viva una vida descarriada dentro de la iglesia, porque viene el día cuando la puerta se va a cerrar y aunque quiera y grite, ya no hay tiempo. No habrá tiempo. Eso es lo que yo leo acá en esta parte de la escritura. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. No se arrepintieron. No se arrepintieron de adorar estatuas muertas, pedazos de madera, dioses de yeso, dioses de piedra, momias que hay que cargarlos a la espalda, gente que se le predica el evangelio, pero tiene su momia ahí para adorar y no se arrepienten. Y llegará el día cuando ese tiempo de la gracia se termina y entonces se endurecerá el corazón y en lugar de cederle a Dios, se levanta contra Dios y se llena de ira contra Él por estas plagas terribles que caerán sobre la tierra. Escuche, escuche, escuche más. El capítulo 15, versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Capítulo 15. 7 ángeles que tenían 7 plagas
postreras, porque en ellas, oiga esto, se consumaba la ira de Dios. A través de esas plagas estaba consumándose la ira de Dios. Ya no hay tiempo de misericordia. Ese tiempo pasó. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hay gente que ha jugado con el cristianismo, con su vida cristiana, con su salvación. Se descarrían en el año un montón de veces y vuelven y se reconcilian y creen que todo está bien. Sí, pero llega el día en que la puerta se va a cerrar y cuando quiera reconciliar ya no siente. Cuando quiera asistir a un templo ya no siente, porque el Espíritu de Dios lo abandonó por completo. Porque muchos de esos descarriados han blasfemado contra el Espíritu Santo, contra la sangre de Cristo. Se han rebelado y por eso usted ve muchos descarriados que se reconcilian. En cada campaña se reconcilia un montón, pero vaya a ver si perseveran. Perseveran unos días y otra vez al mundo. Otra vez entierran la nariz en el polvo porque jugaron y blasfemaron contra Dios. Y llega el día que la puerta se cerrará. Alabado sea el Señor. Y aquí está hablando de ese proceso, pero también voy en una carrera contra el tiempo. En el capítulo 16, el verso 8 y 9 dice lo siguiente. Estoy sacando algo de cada capítulo de esto, de donde están esas plagas. Y dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego.